Primero agradecer a todos por estar en este nuevo webinar. Hoy vamos a estar hablando sobre una gama bastante nueva que tiene Genius, que viene a complementar un poco toda la solución de red que tenemos, ¿sí? Vamos a estar hablando de lo que es el router SD-WAN Gateway, ¿sí? Que también se lo podríamos ver como ESG, pero ahora vamos a hablar un poquito de este nuevo rebranding que tenemos. Así que la idea de este webinar va a ser introducir un poco las características, por qué nos va a servir este router y qué cosas interesantes tiene como para implementar en una red, ¿vale? Así que siguiendo toda la línea de webinars, hemos hablado ya en varios webinars y seguiremos hablando sobre soluciones inalámbricas de conectividad como con switches. Hoy nos toca hablar un poco de este producto, si bien no va a estar enfocado a algo técnico, sino mostrar un poco las características y determinadas usos que le podríamos dar, ¿vale? Vale, vamos a comenzar hablando de introducción a este nuevo router, que es el router SD-WAN. Vamos a hablar un poco de la propuesta de valor, qué es el router, para qué sirve. Vamos a hablar de un modelo particular que es el S510. Y vamos también a recorrer de forma rápida interfaces, cómo se gestiona en la nube, algunas cositas que podemos hacer. Y sin duda les va a encantar mucho la solución que nos ofrece. En principio vamos a hablar de que este tipo de soluciones se diseñaron para que no tengan demasiada complejidad en lo que sea la gestión de la red, ¿sí? Todo lo que es el gateway de seguridad en Genius, lo que viene a hacer es a unificar, o lo que viene a resolver es unificar toda la conectividad, brindando también a equipos de IT la facilidad y seguridad con un nivel empresarial, ¿sí? Esto es algo que se pedía mucho en Genius, luego lo hablaremos también, pero con esta solución ya podríamos completar una red completa en Ingenious e incluso manejarla toda desde la nube, que es lo interesante. No es necesario gestionar ningún recurso de forma local porque se gestiona todo desde una nube 100% cloud, ¿sí? No es necesario instalar nada a nivel local para la gestión de los equipos, únicamente los equipos dentro de lo que es el plano de datos, pero toda la gestión, monitoreo y configuraciones lo vamos a poder hacer desde la nube, desde cualquier lugar del mundo, incluso con con la aplicación que nos ofrece, ¿sí? Genius, que lo podemos hacer a través del móvil. Así que viene a ser una solución muy buena para gestionar redes desde cualquier lado y con esto ya cerraríamos un poco el círculo de lo que viene a ser la integración con Genius. Integración más que nada completa. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es algunos términos que tenemos como pueden ser un router o puerta de enlace, ¿sí? El router siempre es un dispositivo que lo que va a hacer es enrutar tráfico hacia diferentes redes, ¿sí? En el caso de que tengamos, por ejemplo, un switch o una AP, para toda la comunicación dentro de lo que es la red o el dominio de broadcast, no es necesario ningún router. Pero si quisiésemos navegar, por ejemplo, hacia Internet, vamos a necesitar un router para eso. Así que el router viene a resolver estos problemas, ¿sí? Eh, Tenemos algunos términos como router NAT, ¿sí? Que básicamente lo que hace es traducir direcciones IP privadas, ¿sí? Que son dentro de la LAN, a direcciones WAN públicas. Por lo tanto, este router va a tener una conexión desde el lado de la WAN para acceder hacia Internet y también para resolver la conectividad a nivel LAN, ¿sí? No solo va a tener esto, sino que tiene un firewall muy potente integrado, ¿sí? Y lo que vamos a poder hacer con el firewall, luego hablaremos más en detalles, pero es un firewall del tipo stateful, o sea, vamos a poder gestionar todas las políticas de seguridad dentro de la red y también todo 100% desde la nube, ¿sí? Otra de las características de las que vamos a estar hablando va a ser de los conceptos y los tipos de VPNs que tiene disponibles. Así que vamos a poder incluso unir sitios o directamente dar servicio de VPNs para usuarios móviles. Y bueno, algunos nombres se utilizan indistintamente. Por ejemplo, siempre que hablemos de gateway o router, siempre va a terminar siendo lo mismo. Y si no, tenemos otros nombres como CPE, ¿sí? Que es un equipo cliente que puede ser, por ejemplo, cuando viene el proveedor de Internet y nos instala un router modem,
Bueno, eso es un CPE, ¿sí? En este caso, es un router o una puerta de seguridad a nivel empresarial, ¿sí? Luego vamos a hablar de estos términos de por qué lo llamamos SD-WAN y quizás no tanto router o CPE o gateway. La seguridad respecto a lo que es los routers y redes, vamos a verla con un concepto que se conoce como CIA, ¿sí? No es esa entidad de seguridad de América, sino que es otro concepto que viene a relacionar los siguientes términos: confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿sí? Siempre que hablemos de confidencialidad, significa que extraños, ¿sí?, no pueden ver mediante el uso y la aplicación, por ejemplo, como encriptación, determinados datos de una empresa. Así que básicamente no se va a poder ver para atacantes o para personas que no sean de la misma entidad, ver esos datos. La integridad, ¿sí?, no van a poder modificarlo ni eliminarlo, ¿sí? Esto es algo muy importante, sobre todo cuando estemos hablando de también VPNs, ¿sí? Que la integridad lo que permite es que los datos no se modifiquen en tránsito, y disponibilidad, básicamente, que no sea interrumpido o no se interrumpa esa conexión a través de, por ejemplo, rutas redundantes o múltiples gateways. Así que todos estos tres conceptos de seguridad los vamos a tener en este nuevo router SD-WAN, porque vamos a tener la posibilidad de tener integridad y confidencialidad y también disponibilidad gracias a las diferentes gateways que podríamos configurar. Dentro de las características de SD-WAN vamos a hablar de términos como ágil, seguro, simple y visible, ¿sí? Simple, básicamente, como bien lo dice el término, todo tiene que configurarse de una manera sencilla o incluso de forma automática. Ágil, cuando nuevos sitios, por ejemplo sucursales, se unen a una organización, estos se deben integrar de forma fácil. Seguro que obviamente toda la conexión quizás entre diferentes sucursales tenga seguridad, o sea que tenga encripción y que esté a través de quizás túneles seguros. Y visible, que las conexiones y el tráfico a Internet y otros sitios deben ser fáciles de monitorear. Así que todos los conceptos de SD-WAN van a estar relacionados a estos tres términos, ¿vale? Pero en definitiva, SG, que viene a ser el nombre que tenía anteriormente, ¿es lo mismo que SD-WAN Gateway? O sea, Ingenious Security Gateway es lo mismo que SD-WAN Gateway. La respuesta termina siendo sí, el hardware termina siendo exactamente el mismo, pero lo que se cambia un poco es el concepto, ¿sí? Todo lo que sea el concepto y características asociadas a el término de SD-WAN consiste en hacer que la configuración, por ejemplo, de las VPNs y el comportamiento y monitoreo de la WAN sea lo más fácil posible, ¿sí? Genius Cloud se va a encargar del trabajo pesado, y esto es algo muy importante que tenemos, porque el concepto de SD-WAN viene a ser redes WAN, ¿sí?, a través de software. Y en Genius Cloud es una solución de software. Básicamente lo que estamos haciendo es integrando un router o un gateway con el cloud de Ingenious, y mucho del trabajo lo va a realizar el cloud de Ingenious, ¿sí?, incluso de forma automática. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, en configuración de VPNs, ¿sí?, incluso reconfiguración de las IPs de forma dinámicas y los NAT. Así que todo eso se va a encargar el Cloud Ingenious de gestionar, ¿sí? Ahora hablaremos más en detalle cuando lleguemos a esa sección, pero la integración que tiene un router con una solución en la nube, lo que nos va a dar es realmente una agilidad y implementar cosas de forma muy simple, ¿sí? No vamos a necesitar grandes recursos incluso para la gestión, porque muchas de soluciones que ofrezcamos, por ejemplo, de conectividad hacia diferentes sitios, se va a encargar el Cloud Ingenious. Algunas de las características que tenemos son AutoVPN, que lo hablaremos, pero tenemos la posibilidad de establecer túneles site-to-site de forma automática, un firewall conectado, ¿sí?, con un rendimiento muy alto para todo lo que sea integridad, ¿sí? Estamos hablando de que incluso tenemos velocidades de 2.5 gigas por Ethernet de cada una de las Ethernet, y luego hablaremos de los detalles técnicos, pero es un router con muchísima capacidad a nivel hardware. Y tenemos también la posibilidad de configurar diferentes puertos WAN, ¿sí?, incluso para todo lo que sea el balanceo de carga o el failover. Y adicionalmente, este modelo en particular tiene la posibilidad de conectar
un dongle, se llama USB, que puede tener una conexión con 4G. Así que podríamos tener incluso otra WAN adicional que en caso de que por alguna razón las dos líneas de Internet tengan una caída, pueda tener acceso a la red móvil y tener aún conectividad. Así que es algo bastante interesante que vamos a tener. Respecto a interfaces, todo lo que sea integración en la nube también tiene la posibilidad de que en caso de gestionar algunos parámetros de forma local lo podamos hacer, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el acceso de forma local. Luego, cuando entremos a este router, vamos a ver que lo podemos gestionar 100% en la nube. Pero en caso de necesitar algún control o quisiésemos acceder de forma local para ver alguna característica o aplicar alguna configuración híbrida, lo vamos a poder hacer accediendo de forma local. Por eso tiene un acceso híbrido, ¿sí? Una configuración híbrida. Vamos a gestionarlo de la nube, pero si por alguna razón lo quisiésemos ver de forma local, lo vamos a poder ver, ¿sí? Aquí tenemos algunos de los parámetros que incluso podríamos configurar, ¿sí? De forma local. Algo que tenemos, a ver si se puede llegar a ver. Ahí está, los valores siempre predeterminados, que era lo que quería mostrar, están configurados, por ejemplo, en DHCP sin etiquetar para todo lo que sean las WAN y el balanceo de carga va a estar activo. Esto luego lo vamos a ver del entorno de la nube, pero siempre estas opciones van a estar predeterminadas. Todo lo que sea obtener direcciones de la WAN va a estar como DHCP y el balanceo de carga va a estar activo. Esto se puede cambiar el comportamiento tanto el entorno local como el entorno de la nube. Hablando de lo que es la gestión de la nube, vamos a ver algunas de las características que tenemos, ¿sí? La gestión unificada basada en la nube, ¿sí? Es una puerta que tenemos para gestionar, incluso configurar soluciones de red sin necesidad de instalar algún recurso adicional de forma local, ¿sí? La puerta de seguridad o el SD-WAN de Nginx ofrece esto, ¿sí? Una solución integral. La interfaz de la nube nos permite ver usuarios, administrar la red, donde tenemos diferentes tipos de dispositivos, ¿sí? Al sumar un nuevo dispositivo al cloud de Nginx, vamos a tener la posibilidad de ahora gestionar y diseñar una red completa, porque antes no teníamos la posibilidad de gestionar la red completa, porque teníamos switches por un lado, teníamos access point para todo lo que sea soluciones inalámbricas, pero nos faltaba un equipo que sea para gestionar toda la conexión de red. Y con eso estoy hablando de un router que haga NAT, un router que pueda ofrecer DHCP, un router que pueda establecer conexiones de VPN y que todo tenga una gestión 100% en la nube. Así que con este router vamos a tener la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Algo adicional, el SG o en este caso el SD-WAN Gateway, ¿sí? No es un reemplazo para soluciones de seguridad de punto final, ¿sí? Como aplicaciones de firewall, antivirus o anti-malware, ¿sí? Esto básicamente es un router gestionable 100% en la nube y que tiene capacidades muy altas para establecer conexiones, tiene un firewall muy potente, pero no viene a reemplazar, por ejemplo, otro tipo de soluciones que están enfocadas a quizás controlar un tipo de tráfico. Esto es únicamente conectividad. Y aquí tenemos un ejemplo de este router, ¿sí? Un ejemplo más que nada del cloud, ¿sí? Siempre que accedemos al cloud, ahora cuando ingresemos lo veremos, siempre teníamos la opción de tener los clientes por un lado, que es básicamente toda la gestión de los clientes que están conectados a nuestra red, la gestión de los access points, la gestión de los switches y teníamos un campo que es gateway. En este campo vamos a configurar nuestro gateway SD-WAN, ¿vale? Y algo importante, solo puede haber uno, ¿sí? En una red. Esto significa que en una red tiene que haber únicamente un router, ¿sí? Para gestionarla, no puede haber más routers. Por eso siempre vamos a ver dentro de nuestra configuración del sitio, en caso de tener uno de estos modelos, solamente vamos a ver siempre uno, porque va a ser el que va a gestionar toda la red y solamente puede haber uno por red. Respecto a algunas configuraciones, podríamos ver, por ejemplo, cuando ingresemos al router, determinadas configuraciones sobre el comportamiento de los puertos, porque tenemos hasta 4 puertos dentro de este modelo que es el 510, ¿sí?
Y el comportamiento lo podríamos modificar porque podríamos dejar quizás 2 puertos que funcionen como una WAN y quizás otros 2 que funcionen como una LAN, o incluso que 3 funcionen como una LAN, ¿sí? Así que esto lo vamos a poder gestionar desde la nube. Estos son pequeños pantallazos de configuración. Aquí tenemos ejemplo también cuando tenemos la posibilidad de tener 2 WAN conectadas al mismo tiempo. Y también adicionalmente, como vamos a tener control de la red enrutada hacia Internet, que va a ser la WAN, también vamos a tener control sobre la LAN. Por eso aquí, si habilitamos el servidor de DHCP, vamos a ver en LISES todos los dispositivos que están obteniendo IP de nuestro router. Así que vamos a tener el control de la WAN y también el control de la LAN. No solo va a entregar IPs a nuestros clientes, sino que a todos los dispositivos de la red. O sea, access points, switches, el router, el SD-WAN se va a encargar de toda la gestión interna y externa de la red. Dentro de lo que son configuraciones básicas, vamos a analizar un comportamiento que tenemos sobre este router, ¿sí? Porque tenemos 2 formas de configurarlo. Una va a ser el router que se conoce como de paso, donde va a enrutar todo el tráfico, y el otro modo que se conoce como router de pass-through, ¿sí? En este caso lo que vamos a hablar es de la solución enrutada, ¿sí? A través de un NAT, ¿sí? Todo el tráfico de red hacia y desde Internet debe traducirse, ¿sí? Y por eso se conoce como una traducción de NAT. Lo que va a hacer es traducir las direcciones privadas a direcciones públicas. Solo pasará el tráfico permitido después de la traducción y el resto del tráfico se va a eliminar. La puerta de enlace puede acceder y puede no acceder, sino crearse con DNS, DHCP y otros servicios. O sea, aquí tenemos un ejemplo en este gráfico donde tenemos una LAN, incluso la posibilidad de crear VLANs dentro del router y toda la comunicación en caso de que un dispositivo de la LAN quiera salir a Internet, lo va a gestionar nuestro router SD-WAN. ¿Quién va a ser el NAT? Este router, ¿sí? Así que esto es el modo que tenemos de configuración que se conoce como enrutada. El segundo modo lo llamamos pass-through, ¿sí? O transparente, porque básicamente lo que hace el SG es dejar pasar todo el tráfico, pero no aplica ninguna configuración de enrutado. ¿Por qué existe este modo? Porque en algunos casos es necesario integrar quizás esta puerta de enlace con otros elementos que tengamos en la red. Imaginar que tengamos un firewall donde no quisiésemos modificar toda la estructura de la red, sino que únicamente queremos añadir un SD-WAN a nuestra red, pero sin cambiar parte de los elementos que ya tenemos. Quizás ya tenemos un router o un firewall muy potente de otra marca, donde desde ahí es donde aplicamos políticas de red, donde aplicamos NATeo o el NAT y no quisiésemos modificar ese comportamiento. Bueno, podríamos configurar un router SD-WAN en el modo pass-through. El modo pass-through lo que va a hacer es dejar pasar todo el tráfico, pero no se va a ocupar de ninguna política, por ejemplo, de NAT. Incluso este modo también lo podríamos configurar con algunos parámetros, como por ejemplo una VPN, y que directamente está enrutando el router que esté expuesto a Internet. Así que estos son 2 modos de configuración que tenemos disponibles, que va a ser 100% enrutando el tráfico y otro modo transparente donde vamos a tener otro router que se va a encargar del NAT y del tráfico y salidas a Internet y nuestro router se va a encargar quizás desde otro punto u otra sección de la red. Bueno, aquí tenemos un poco lo que es la configuración de las interfaces, los puertos, que ahora lo veremos dentro de directamente desde el cloud. Y algo importante que tenemos dentro de lo que es la gestión de la red es el soporte del DHCP, ¿sí? Algunos clientes de DHCP necesitan valores que son opciones específicas para configuraciones un poco completas o avanzadas, ¿sí? Dentro del SD-WAN tenemos la posibilidad de tener 4 valores predeterminados de opciones avanzadas, ¿sí? Primero tenemos lo que es el desplazamiento del tiempo, el MTU de interfaz, un servidor NTP, incluso un servidor TFTP. Esas opciones las puede entregar el servidor DHCP de este router de forma predeterminada, ¿sí? En caso que quisiésemos añadir una nueva opción, también lo podemos hacer con la característica que es custom, ¿sí? Si seleccionamos custom, deberíamos especificar el valor, ¿sí? De la opción y el servidor de DHCP también la puede entregar.
¿Cuál puede ser un valor customizado de un DHCP? Por ejemplo, una ruta estática. Podríamos hacer que en el momento que un cliente quiera obtener una dirección IP, también se le asigne una ruta estática. Eso se hace con opciones avanzadas. Y dentro de este router tenemos la posibilidad de hacer cualquier opción avanzada. 4 vamos a tener predeterminadas para configurar. En caso de que no sea esa la que estemos necesitando, lo vamos a hacer con la opción de custom, ¿sí? Así que eso es algo bastante interesante que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de especificar los nombres de los servidores. Tenemos algo adicional con un DHCP, es que podemos fijar direcciones IP, y esto es bastante útil en el caso de, por ejemplo, tengamos servidores. Si quisiésemos que un servidor tenga una IP fija, tenemos la opción de Fixed IP List y podríamos fijar directamente desde ahí una dirección para que esa dirección no cambie, ¿sí?, dentro del DHCP. Aquí tenemos las opciones avanzadas, en este caso está seleccionando la opción 2 con el código 2, pero en caso de que quisiésemos una opción customizada, lo podríamos seleccionar aquí, de esta opción que dice Custom, ¿sí? Si no, las primeras 4 opciones son las que vienen de fábrica. Con la opción customizada dentro del DHCP podríamos configurar cualquier otra opción. Adicionalmente, integra un portal cautivo. Para quienes hayan participado de los webinars anteriores, siempre hemos hablado de portales cautivos del lado de la P, pero nuestro router SD-WAN también tiene la posibilidad de crear un portal cautivo, que básicamente es una página, ¿sí?, que se va a requerir para acceder a la red y tiene varios modos de configuración. Tenemos la posibilidad de crear un portal cautivo, ¿sí?, para nuestro router, con configuraciones como click-through, que básicamente es aceptar términos y condiciones, a través de un radius externo o redireccionándolo, ¿sí?, redireccionando la web de inicio. Pero esto es algo bastante interesante porque podríamos crear, por ejemplo, una VLAN y directamente asignarla al portal cautivo. Entonces un usuario vería este portal para autenticarse y acceder a la red. Así que estas son algunas de las opciones que tenemos avanzadas dentro de nuestro router. Soporte para el ancho de banda, también podríamos configurar un control de ancho de banda dentro del cloud. Nos da algunas recomendaciones de, por ejemplo, tráfico de streaming en HD, tráfico de en vivo, de streaming en vivo, juegos, streaming en 4K. Bueno, ahí tenemos algunas recomendaciones de consumos de ancho de banda y podríamos asignar también esta limitación de velocidad a usuarios de nuestra red. Vamos a pasar un poco a los conceptos de lo que es la VPN. Pero antes de pasar a ver conceptos de VPN, vamos a verlo directamente desde un entorno cloud, ¿vale? Así que aquí podríamos ver, ¿sí? Vamos a refrescar la página para ver si estoy logueado. Pero aquí estoy logueado ya en esta red donde tengo disponible un gateway, ¿sí?, SD-WAN, ¿vale? Y aquí completo totalmente mi red, porque tengo un gateway, tengo un switch y también tengo una AP, o varios APs podría tener, incluso varios switches. Lo que sí no puedo tener son varios routers, siempre va a ser uno por red. Si hago un clic directamente sobre mi gateway, voy a tener la posibilidad de configurar determinadas opciones. Dentro de detalles, voy a poder consultar cómo está configurado todo, incluso desde la IP pública hasta la IP que tiene la WAN, ¿sí? Esto significa que yo no estoy directamente conectado hacia Internet con este router, sino que están rutando, ¿sí?, con otro router que tengo por encima de este router SD-WAN, pero dentro de la WAN me da esta dirección IP, que es una IP interna. O sea que el NAT lo está realizando otro router, ¿sí? Aquí por eso podemos ver todo lo que es la configuración de la WAN, podemos ver tráfico, el throughput que está teniendo. Segunda pestaña tenemos la configuración de la LAN, ¿sí?, donde tengo una subred configurada y va a funcionar como un DHCP. Y luego puedo consultar los leases, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo que me está mostrando son los leases del DHCP y vemos que está entregando IPs a mi switch y a mi AP, ¿sí? Y también lo que me informa es la dirección IP de cada uno de los elementos. Así que también es una forma de consultar quiénes están conectados a nuestra red y quiénes pudieron obtener un IP a través de nuestro router, ¿vale? Así que
Esto es un poco los detalles que vamos a ver dentro de SD-WAN, ¿vale? Pero es únicamente a nivel informativo. Si quisiésemos configurarlo, siempre vamos a ir aquí a esta opción de la ruedita y vamos a tener disponible en el tercer campo que dice Gateway toda la configuración relacionada a este Gateway. Siempre en el cloud vamos a ver todas las opciones habilitadas, pero obviamente estas opciones no van a funcionar si no contamos con un Gateway integrado en la nube, ¿sí? Así que como tengo un gateway integrado, tengo la posibilidad de configurar interfaces, un site-to-site que ahora hablaremos, clientes de VPN y también el firewall. Si hacemos un clic en interfaces, vamos a ver los dos modos que comenté anteriormente, ¿sí? ¿Cómo se va a configurar este router como enrutado? Esto significa que va a estar haciendo el NAT y también navegando por Internet, no navegando, sino haciendo la traducción para que la LAN pueda navegar por Internet, y también el modo pass-through, ¿sí? En caso de que no quisiésemos que este router realice el NAT, bueno, directamente lo dejamos en pass-through y ahí se encargaría otro router de hacerlo, ¿vale? Yo en mi caso lo tengo enrutado y tengo la posibilidad de configurar las diferentes WAN, ¿sí? Dentro de la WAN, que esto lo podríamos cambiar, va a ser la WAN 1, la conexión que está obteniendo es a través de DHCP, el DNS lo está obteniendo del ISP, no tiene ninguna VLAN asignada, y he definido un ancho de banda de 600 megas, más que nada para que el router tenga la posibilidad de calcular cuando se está consumiendo todo el tráfico o no. Y este router también tiene la posibilidad de, en el segundo puerto, configurarlo con otra WAN. Aquí yo no lo tengo activo, pero podría configurarlo con otra WAN. Y lo que vimos también en la presentación es el comportamiento que están teniendo, ¿sí? Por default siempre va a venir como balanceo de carga. Esto significa que de fábrica, si tenemos dos WAN conectadas, la política que va a utilizar va a ser un balanceo de carga, ¿sí? Siempre lo va a hacer por la técnica de round robin, ¿sí? Y lo que va a hacer es balancearlo de esa forma. Pero este comportamiento lo podríamos modificar seleccionando failover. Quizás nuestra idea no sea que va, no sea o no quisiésemos que balancee el tráfico, sino que únicamente lo que estemos buscando sea que mantenga un failover. Entonces, en ese caso lo seleccionamos a failover y todo el tráfico va a salir por una interfaz y en caso de que esa interfaz no esté disponible, ahí se va a activar la segunda interfaz, ¿sí? Así que esto es el comportamiento que podríamos llegar a modificar siempre y cuando tengamos dos WAN activas, ¿vale? Y en el momento que tengamos las WAN activas, siempre hay que seleccionar cuál va a ser la interfaz primaria. ¿Por qué se selecciona interfaz primaria? Porque en caso de que hagamos VPNs de sitio a sitio, necesitamos saber cuál va a ser la WAN con la que se va a establecer la conexión. Así que siempre vamos a necesitar marcar una WAN y quizás un failover. También comenté que teníamos la posibilidad de conectar una red móvil, ¿sí? Si tenemos un dongle USB, lo podríamos conectar a este router y tendríamos una conexión también a una red móvil en caso de que una WAN o varias WAN estén caídas y no quisiésemos perder la conexión. Si tenemos la posibilidad de tener uno de esos dispositivos, lo podríamos conectar y desde aquí aplicamos toda la configuración. Y luego tenemos los DIN DNS, básicamente para todo lo que es la configuración de un DNS dinámico, ¿sí? Así que estas son algunas de las cosas que podríamos estar haciendo siempre del lado de la WAN. Del lado de la LAN, aquí tengo configurado LAN. Si hago un clic, voy a ver qué es lo que tengo configurado, ¿sí? Tengo el puerto 2, el puerto 3 y el puerto 1 configurado como una LAN, ¿sí? Y también tengo la opción del DHCP. Dice que estoy ejecutando un DHCP, pero este comportamiento lo puedo deshabilitar, ¿sí? Puedo deshabilitar el DHCP e incluso utilizar uno como relay. Vamos a hablar del portal cautivo, que también lo he mostrado. Aquí tenemos el soporte del portal cautivo y la página que nos mostraría, que esta página se puede customizar completamente, ¿sí? Si habilito desde aquí el portal cautivo, voy a tener la posibilidad de, por ejemplo, aquí cambiar los nombres, por ejemplo, bienvenido, etcétera. Y luego asignarlo a una red de invitados, ¿vale? Así que esto es alguna de las cosas y desde dónde se configuran todos los parámetros del lado de la LAN. Y también tenemos la posibilidad de crear enrutamiento estático, porque básicamente este router tiene muchas capacidades, no solo de conexiones hacia la WAN y la LAN, sino muchos parámetros como por ejemplo rutas estáticas. Así que desde siempre la ruedita vamos a configurar desde interfaces cómo se van a comportar determinados puertos y algunas configuraciones como el enrutamiento estático.
Vamos a hablar ahora de las VPNs, ¿vale? Hemos mostrado un poco bien para qué sirve, qué capacidades tiene, pero vamos a hablar de una de las funciones muy interesantes que tiene este router, que son las VPN, ¿sí? ¿Cuál es el propósito en realidad de una VPN? Siempre llegar a recursos internos sin utilizar el port forwarding o el reenvío de puertos para cada recurso, ¿sí? Podríamos crear un port forwarding desde una IP pública hacia una dirección interna, pero eso no genera mucha seguridad en una red. Así que lo mejor es siempre trabajar con VPNs. Si quisiésemos conectarnos desde redes internas, lo podemos hacer a través de VPN, ¿sí? Para acceder, por ejemplo, a servidores de correo, a servidores de terminales, de archivos, etcétera. Así que siempre la idea de un acceso a una red local, la forma más segura es hacerlo a través de una VPN, ¿sí? Y a través de las VPNs podemos aplicar, ¿sí?, la triada de seguridad de SIA, que hemos hablado de confidencialidad, de integridad y también de disponibilidad. Así que va a ser un poco el propósito que vamos a tener con las VPNs. ¿Qué tipos de VPNs tiene soporte nuestro router SD-WAN? Vamos a hablar de los dos tipos que tenemos y el primero del que vamos a hablar va a ser el site to site, que básicamente es una red sitio a sitio, ¿sí? Es una red privada virtual, pero la conexión es siempre de un extremo a otro, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza un site to site? Cuando quisiésemos unir, por ejemplo, diferentes redes dentro de nuestra organización. Imaginar que tenemos sucursales en distintas partes del país, podríamos unir, ¿sí?, esas redes a través de un túnel site to site por Internet, ¿sí? Si podríamos también unirlo a través de enlaces internos, pero ¿qué sucede si tuviésemos que hacer una conexión entre una sucursal en Madrid y otra en Barcelona? No podríamos ir directamente con un enlace interno. O sea, como poder se puede, pero sería muy costoso ir desde una fibra 700 kilómetros, ¿sí? Entonces, utilizamos Internet para la conexión, pero lo utilizamos de forma segura a través de un túnel seguro. Y esto es lo que nos permite hacer site to site. Aprovechamos la red de Internet para hacer nuestras conexiones privadas de forma segura a través de un túnel que luego lo veremos cuál es, que es IPsec, ¿sí? Todos los túneles a través de site to site lo vamos a hacer con IPsec y vamos a poder unir sucursales y también unificar estas redes. Una de las opciones que tenemos muy interesantes en este router es que tiene la opción de auto VPN, ¿sí? Así se llama esta opción. Y sirve para los routers SD-WAN en la misma organización, ¿sí? Genius Cloud proporciona una forma rápida y sencilla de realizar el aprovisionamiento de VPN sitio a sitio, o sea, site to site, y se llama auto VPN. Con auto VPN se pueden configurar site to site entre dos o más ESG o SD-WAN routers de la misma organización con pocos clics, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esta configuración. Imaginar que tenemos una sucursal en Madrid, tenemos una sucursal en Barcelona, una sucursal en Valencia. En cada punto tenemos un router SD-WAN, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer con Auto VPN? Que directamente el cloud se encargue de las conexiones de VPN. Y por eso estamos hablando del concepto de SD-WAN, porque estamos integrando software con recursos de hardware y de conectividad. AutoVPN es una función muy útil donde se pueden establecer los vínculos de sitio a sitio de forma automática con diferentes topologías, ¿sí? Como Mesh, que puede ser como un anillo, o como Hub and Spoke, que es otra topología de la cual veremos bien cuáles son las diferencias, pero es otra de las topologías que podríamos implementar. Y esto lo hace de forma automática, entonces es una función muy útil y realmente muy fácil para un administrador porque no necesitamos verificar cifrados, no necesitamos configurar claves. Directamente el cloud se va a encargar de hacer la conexión de VPN entre los sitios. E incluso si hay modificaciones a nivel IP, el cloud se va a dar cuenta de esas modificaciones y va a actualizar los sitios. Así que esta función realmente es muy novedosa y muy interesante para la comunicación entre sitio y sitio de diferentes subredes y que también estén disponibles. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo funciona el auto VPN, ¿sí? Imaginar que tenemos dos routers conectados a nuestra nube de Ingenious, donde cada router tiene una IP pública distinta. Al estar conectados al cloud de Ingenious, el cloud conoce las direcciones enrutadas. Y lo que va a hacer es decir, vale, quiero conectar estos dos sitios, y el cloud se va a encargar de esa comunicación. Va a decir, vale,
tengo el SD-WAN 1 con esta dirección pública, tengo el SD-WAN 2 con la otra dirección pública. Lo que voy a hacer es establecer la comunicación y todo lo que es cifrado se va a encargar la nube de realizarlo. Así que no es necesario casi ningún tipo de intervención, únicamente configurar un poco la arquitectura que vamos a utilizar. Así que esta función de AutoVPN es una opción muy interesante. ¿Qué sucedería si en esta configuración de AutoVPN tenemos un NAT? Imaginar que tenemos nuestro router SD-WAN y tenemos un router del proveedor por delante, ¿sí? Que quiere decir que no estemos directamente con la IP pública sobre nuestro router, sino que la IP pública la tiene el router del proveedor. Entonces, lo que estaríamos haciendo es un NAT, casi un doble NAT, porque estaríamos nateando sobre una IP privada del proveedor. Bueno, este concepto de NAT la nube lo puede resolver, ¿sí? Porque la nube conoce las direcciones públicas desde donde se está conectando. Entonces, tiene una nueva opción también que es AutoVPN, pero también tiene una opción de un NAT automático, que ahora lo voy a mostrar. Pero este NAT automático nos va a permitir resolver muchos problemas que sufre un administrador. Por ejemplo, el cambio dinámico de direcciones IPs. Imaginar que tenemos un túnel sitio a sitio y cambia la dirección IP dinámica, de forma dinámica, pero la dirección IP enrutada, o sea, la pública. ¿Qué va a suceder? El túnel se va a caer, porque directamente cambió la dirección IP. ¿Qué debería hacer un administrador? Acceder al router y hacer una actualización sobre el túnel informando la nueva dirección IP. Con la opción que tenemos de también automatizar el NAT, directamente el cloud se va a encargar de esto también. Va a hacer el cambio de la dirección IP de forma dinámica y se lo va a informar a los demás routers de sitio a sitio diciendo que se hubo una actualización y va a establecer nuevamente la conexión con el túnel sin perder ningún tipo de tiempo en este tipo de intervenciones. Entonces, la solución de SD-WAN nos va a dar este tipo de facilidades para un administrador. Únicamente establecemos el sitio a sitio y por más de que cambie las direcciones IPs, el cloud se va a encargar de gestionar todo esto por nosotros. Así que es una opción muy útil. Y dentro de lo que es el diseño de las VPNs, tenemos varios modelos a utilizar. Uno es del tipo Mesh, que básicamente cada SD-WAN, ¿sí?, se va a configurar como hub, ¿sí?, que es el modo hub. Y si no, tenemos la otra opción que es Hub and Spoke, ¿sí? Vamos a tener un router que viene a ser como un concentrador y Spoke van a ser los dispositivos que se van a conectar a ese concentrador, ¿sí? Y también podemos utilizar opciones mixtas, que sea Hub and Spoke y Hub, ¿sí? Y aquí tenemos tres gráficos, ¿sí? En el caso del Hub, vamos a configurarlo todos en modo Hub y se va a hacer un anillo de comunicación. En el caso de Hub and Spoke, directamente un router va a estar configurado como Hub y los demás routers van a estar configurados como Spoke. Y si no, una configuración mixta. Algunos routers van a estar como Hub y otros routers van a estar como Spoke, ¿sí? Entonces ahí tenemos los tres gráficos como para utilizar y establecer diferentes conexiones. Imaginar que tuviésemos no dos sucursales, sino que tuviésemos 30 sucursales donde conectar VPNs. Bueno, esto nos va a resolver la comunicación. Utilizando alguno de los métodos, como puede ser un anillo o directamente un concentrador y directamente dispositivos conectados, se va a hacer todo desde la nube y de forma casi automática, ¿sí? Entonces, esto es algo muy útil que tenemos con Ingenious y esta solución de SD-WAN, porque ya lo gestionamos todo desde un software y no va a ser necesario aplicar ninguna configuración adicional. Bueno, ahora vamos a verlo directamente desde el router. Antes de pasar a esta sección también de opciones que tenemos, que es el firewall, vamos a verlo desde el router, cómo se ven estas opciones, ¿vale? Si yo voy aquí al gateway, tengo la opción que dice Site-to-Site VPN, ¿sí? Me expiró la sesión, me voy a volver a loguear. Vale, volvemos aquí, tengo el Site-to-Site, habilito Site-to-Site, ¿vale? Y aquí tengo la posibilidad de configurar la red de site-to-site de VPN como mesh o como hub and spoke, ¿sí? Mesh viene a ser hub y hub and spoke es directamente, vamos a configurarla como si fuésemos spokes, ¿sí? O
sea que directamente nos vamos a conectar desde este router hacia un concentrador, ¿sí? Así que esto va a depender mucho de la decisión que tomemos y la topología de la red que tengamos, ¿sí? Así que esto por un lado va a ser el primer paso que vamos a hacer. Segundo paso, vamos a seleccionar las redes locales que vamos a compartir. Y luego tenemos el tema del NAT, ¿sí? Que hemos hablado del NAT automático. Para esto se requiere una licencia Pro, pero es lo que hablaba anteriormente en la presentación. Al dejarlo en automático, por más de que exista un cambio de direcciones públicas enrutadas, el cloud se va a dar cuenta de este cambio y va a establecer o va a notificar a todos los routers que hubo un cambio de IP y lo va a ajustar automáticamente el cloud. No tenemos que hacer absolutamente nada. Así que imaginar que aquí lo configuramos en Mesh y hubo un cambio en alguno de los puntos, directamente el cloud se va a dar cuenta que cambió una dirección IP de un router y le va a informar a los otros dos puntos que ahora la conexión lo hagan a través de otra dirección enrutada. Y esto se hace de forma automática. En caso de que no quisiésemos utilizarlo, también tenemos la posibilidad de hacerlo manual, que en este caso hay que informar siempre la dirección pública y el puerto. ¿Sí? En este caso, como es IPsec, vamos a estar hablando del puerto 500 y el 4500. Y recordar que en caso de que se haga manual, deberíamos forwardear esos puertos desde el router del proveedor hacia nuestro router SD-WAN para que se pueda establecer la conexión. ¿Qué sucede si no tuviésemos un router SG o quizás algunas políticas de NAT no funcionen con el modo automático? Bueno, tenemos la posibilidad en esta opción de agregar otro router que no sea de la línea Ingenious, ¿sí? Hacemos un clic en Add y directamente aquí configuramos todos los valores del otro router, la dirección pública, la conexión, las redes privadas que se van a compartir y todo lo que sea el cifrado para establecer el sitio a sitio. Y algo muy interesante que tenemos es que tenemos políticas para aplicar al tráfico de salida de la VPN, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, hago un add, puedo aplicar una política de que permita o deniegue determinado tipo de tráfico basándome en dirección de origen, en puerto de origen o incluso en dirección de destino o puerto de destino. Y esto no tengo que utilizar el firewall para aplicarlo, ¿sí? En muchas soluciones hay que utilizar el firewall para limitar algunas opciones de la VPN. Bueno, directamente desde aquí podría aplicar políticas de seguridad sobre la configuración de la VPN sin la necesidad de utilizar el firewall. Así que esto es todo lo que es la conexión de sitio a sitio y cómo se configura. Es bastante simple realizarla y gracias al cloud nos vamos a apoyar mucho para una solución completa del tipo Mesh o del tipo Mesh Hub and Spoke y nos va a solucionar mucho la vida en este tipo de soluciones. Así que la recomendación, si utilizamos varios routers en Genius, es utilizar el auto VPN y el cloud se va a encargar de la tarea difícil de establecer, incluso actualizar este tipo de conexiones. Muy bien, vamos a hablar ahora también de otra de las funciones que tiene este router, que es el firewall, ¿sí? Nuestro router SD-WAN cuenta con un firewall conectado, lo que significa que conoce todas las conexiones y el estado de los paquetes. Cuenta también con el soporte de NAT de origen, ¿sí? Port forwarding y el NAT 1 a 1. ¿Sí? Tiene un procesador que luego hablaremos de las características técnicas, pero con mucha capacidad, por lo tanto, va a poder resolver distintos tipos de ataques y la configuración siempre en un firewall se va a basar en una condición y luego en una acción. ¿Vale? Esto lo vamos a ver dentro de las políticas, ¿sí? Reglas que tenemos del firewall, donde podríamos habilitar algunas políticas, por ejemplo, denegar el acceso a una red, a una dirección IP en particular, algún tipo de protocolo. Básicamente funciona con un firewall muy potente, donde podríamos aceptar y negar diferentes tipos de conexiones. Bueno, esto es más que nada para todo lo que sea VPN, que ahora lo vamos a ver. En el cloud tenemos la posibilidad incluso de tener alertas también del lado del firewall y también del lado del SG como alertas para todos los elementos que tengamos en la red, ¿sí? Si integramos una red completa con routers, con switches y con APs, vamos a tener diferentes tipos de alertas que nos pueden llegar a la aplicación que tengamos o según cómo lo hayamos configurado. Podemos recibir la alerta directamente en la aplicación Cloud2Go o directamente que nos envíen por correo electrónico. Bueno, Cloud2Go sí es la aplicación de Ingenious que tenemos para la gestión de toda la red
en la nube, ¿sí? Entonces podríamos no solo gestionar nuestros APs y nuestros switches, sino que podríamos gestionar directamente el router también. Entonces podemos hacer configuraciones, ver el tipo de alertas que recibimos, qué puede estar sucediendo, hacer algún ajuste, todo lo vamos a poder hacer directamente también desde la aplicación. Vamos a hacer una vista directamente en el gateway y vamos a ir al firewall, ¿sí? En el firewall tenemos las reglas de salidas, ¿sí? Que podríamos añadir aquí una nueva regla y directamente seleccionamos el tipo de protocolo, la política que vamos a utilizar, de permitir o denegar, dirección IP de origen, puerto de origen, dirección de destino, puerto de destino y alguna descripción. Así que es bastante simple la configuración del firewall. Aquí podríamos machear o que se cumplan las condiciones según el tipo de tráfico. Tenemos soporte TCP, UDP, ICMP o cualquier tipo de tráfico que coincida con direcciones de origen o de destino. Port forwarding es otra de las opciones que tenemos en este router que se basa en el reenvío de puertos. Podría, por ejemplo, reenviar un puerto o una conexión hacia la LAN desde un puerto público o desde una dirección pública, ¿sí? Imaginar que aquí tengo una cámara, ¿sí? Una cámara de seguridad que tengo en mi casa. Entonces podría seleccionar el protocolo TCP, la dirección IP pública que va a utilizar. En este caso tengo solamente una WAN, pero podría utilizar la WAN 1, la WAN 2 o ambas, ¿sí? El puerto público, imaginar que sea 8000. ¿Y hacia dónde se va a reenviar? Imaginar que mi cámara está en la dirección IP 192.168.66.78, ¿sí? Y al puerto local, a mi cámara se accede desde el puerto 6000, ¿sí? Aquí podría especificar desde dónde se podría acceder, o lo puedo dejar vacío o poner any, que sea desde cualquier lado, y una descripción. Así que tenemos la posibilidad también de hacer un port forwarding desde nuestro router para acceder a recursos desde la LAN, ¿sí? Con un reenvío de puertos. Así que también tenemos el soporte. Y tenemos otro soporte especial que es el NAT 1 a 1. Si el NAT 1 a 1 lo que dice es, porque a veces se genera cierta confusión, de decir, el NAT 1 a 1 también es un tipo de forwarding. Pero ¿cuál es la diferencia entre utilizar el port forwarding y utilizar el NAT 1 a 1? En este caso no estamos hablando de puertos, ¿sí? Se está reenviando directamente todo hacia una dirección particular. Aquí podríamos, por ejemplo, definir la IP pública, ¿sí? Imaginar que tenemos un pool de distintas IPs públicas y esta IP está configurada dentro de nuestro router, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a poner 192.168.77.8. Vamos a manejar la red que es la 66.8. ¿Sí? ¿Qué está haciendo este NAT 1 a 1? Está diciendo que todo lo que ingrese a esta dirección IP pública lo va a reenviar directamente hacia esta IP interna. Y no va a tener en cuenta los puertos, porque puede suceder, imaginar que tenemos un servidor donde se ejecutan varios servicios. Por ejemplo, web, SMTP, el puerto 80, 443. Si quisiésemos acceder a todos esos recursos, deberíamos hacer quizás 4 reglas de port forwarding. Entonces, con el NAT 1 a 1 directamente no se modifican los puertos de origen, ¿sí? Ni tampoco se modifica en el momento que se haga el NAT el puerto de destino. Básicamente el puerto de destino va a ser el mismo que el del origen, ¿sí? Si aquí accedemos, por ejemplo, al puerto 80, ¿sí? Llegaría hacia esta IP al puerto 80. Y si no fuese el puerto 80, hubiese sido el 443, llegaría a la IP interna con el puerto 443. O sea que básicamente lo que hace es un NAT 1 a 1 desde una dirección hacia otra, o sea, desde una pública hacia una privada. Y también tenemos la posibilidad de permitir o de negar distintas direcciones remotas. Así que esto es algo también interesante que tenemos, que es el NAT 1 a 1, cuando tenemos quizás varios servicios sobre determinadas IPs y no quisiésemos implementar el port forwarding en todos los servicios. Y luego tenemos servicios permitidos dentro de nuestro router, que va a ser permitir el ping y también el acceso local, ¿vale? Así que estos son más que nada reglas de acceso. Vamos a ir directamente a algunas preguntas frecuentes que tenemos, pero antes vamos a hablar un poco de las características que tenemos de este router. Primero estamos hablando de un router quad-core con 1.6, tiene 4 GB de memoria, tiene el soporte
de 2.5 gigas en todos los puertos y también tenemos un puerto, el último puerto que tiene posibilidad de PoE, o sea que tenemos el estándar 802.3 ATIAF en ese puerto. Esto quiere decir que si quisiésemos conectar una AP o algún dispositivo que se alimente por PoE, lo podríamos hacer directamente desde el router sin la necesidad de comprar un switch, ¿sí? Si la idea sería, por ejemplo, hacer una implementación de un router y un access point, lo podríamos hacer directamente desde este router. Soporte para el USB, también tiene el soporte para acceso a través de consola y bueno, todo lo que es la alimentación y un poco las dimensiones que tiene este equipo. Vamos a hablar de, más que nada, información relacionada a capacidades. Todo esto siempre lo vamos a gestionar desde la nube y desde la nube vamos a poder ver los clientes VPN, los clientes que tiene el router, la topología y desde la nube vamos a gestionar los diferentes sitios. Dentro de lo que es la configuración, tenemos la configuración de las interfaces, que hemos visto también un poco cómo modificarla. Podríamos configurar una interfaz como WAN o dos interfaces como WAN y dos como LAN, quizás una sola como WAN y tres como LAN. Eso lo vamos modificando dependiendo de las necesidades. Soporte para todo lo que sea la LAN, portal cautivo, todo lo que sea enrutamiento, tenemos el soporte para rutas estáticas y también el firewall de capa 3 y todo lo que sean las conexiones de VPN. ¿Vale? Algunas preguntas que nos hacen es ¿qué puerto admite salida del PoE? El último, ¿sí? El último puerto es el que admite salida de PoE. ¿Qué velocidades tenemos? Hasta 2.5 gigas. La alimentación que tenemos y habrá dispositivos más potentes, sí, también habrá. Aquí hablamos de rendimientos, ¿sí? Pero aquí tenemos el rendimiento de, por ejemplo, con un NAT, 4 GB de lo que es transmisión y recepción con tamaños de paquete de 1518 y un rendimiento de sitio a sitio con IPsec de 970 megas, también con tamaños de paquete. ¿Cuántos usuarios soporta el dispositivo? Lo que es la limitación y el ancho de banda y el tipo de uso va a depender de la cantidad de usuarios, pero no es, o sea, esta pregunta en realidad de cuántos usuarios soporta el dispositivo está más relacionada al ancho de banda, porque en realidad no podríamos analizar un poco de la cantidad de usuarios, sino que depende del ancho de banda. Podríamos tener 100 usuarios o 10 usuarios, pero el rendimiento de ancho de banda sea distinto. Que un ancho de 10 usuarios consuman 100 gigas cada usuario y tener 100 usuarios que consuman 1 mega. Entonces, el rendimiento a nivel dispositivo no debería evaluarse así, sino que debería evaluarse según el tipo de ancho de banda. ¿Y cuál es el ancho de banda y el soporte que tiene? 1 millón de paquetes o sesiones por segundo. Así que en base a eso podríamos analizar un poco cuántos dispositivos o cuál es el soporte según la cantidad de usuarios. No lo evaluemos tanto como cantidad de usuarios, sino por cantidad de conexiones. Y tenemos hasta 1 millón de sesiones simultáneas. Así que esto es algo de que a veces nos preguntan y la pregunta no tiene una respuesta un poco clara porque no podemos definir en base a cantidad de usuarios, sino lo que necesitamos saber es el rendimiento en definitiva de la red. ¿Sí? Bueno, ¿se puede utilizar el dongle USB? Se puede. Bueno, se admiten hasta 390 memorias disponibles y va a seguir creciendo. Hemos hablado del balanceo de carga, que también se admite el balanceo de carga. Se pueden configurar puertos WAN y puertos LAN también. ¿Qué tipo de balanceo soporta round robin? ¿Admite sesiones persistentes? Todavía no, pero lo hará. Generalmente en el balanceo siempre existen en diferentes marcas la posibilidad de que si se establece un balanceo, que una sesión quizás en particular siempre siga saliendo y entrando por el mismo gateway. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como una sesión persistente. Aún no tiene el soporte, pero lo va a tener y se admite sí la conmutación por error. ¿Vale? ¿Qué tipos de NAT hace el SG? Un NAT simétrico. ¿Qué tipo de NAT admite el reenvío de puertos? ¿Sí? De tráfico de la WAN y también a tráficos de la LAN. Bueno, todo lo que sea el redireccionamiento del puerto y el 1 a 1 lo tenemos. Se admite Harping NAT, reflection o bucle invertido de NAT, que es una característica que permite que dispositivos internos lleguen a otro dispositivo interno
pero desde la dirección IP pública. Si en este caso no lo admite, la recomendación es utilizar el DNS con el horizonte dividido para resolver este tipo de cuestiones, ¿sí? Soportes de VLAN. ¿Tiene soporte? Sí, tiene soporte para VLAN. ¿Cuántas VLANs son compatibles? 96 VLANs, pero se pueden configurar del ID de la 1 a la 4094. Podríamos utilizar el mismo ID de VLAN en ambos enlaces WAN del mismo ISP, ¿sí? Sin embargo, si las direcciones IP de la WAN están en la misma subred, es posible que el modo de equilibrio de carga no funcione, así que hay que tenerlo en cuenta. Podemos utilizar la misma ID de VLAN en la LAN y en la WAN, pero tenerlo separada, sí, también funciona. Bueno, los tipos de soportes de VPNs, hemos visto que teníamos sitio a sitio, también tenemos la posibilidad de usuario a sitio y también OpenVPN Client va a tener soporte. Aún no está integrado, pero vamos a tener soporte para todo lo que sea OpenVPN, ¿vale? ¿Se puede hacer una VPN IPsec con un router de otra marca? Sí, se puede, ¿sí? Todo lo que sea la VPN de autoconexión y todo el resumen de mensajes lo podemos hacer siempre, hay que tenerlo en cuenta desde la nube y todo el intercambio de información de esas llaves la va a hacer el cloud, así que nos va a ahorrar mucho trabajo. ¿Y qué sucede con una VPN de un solo clic para la recuperación automática de la WAN? Si se cae la principal y la puerta de enlace cambia la de respaldo. La puerta de enlace lo que va a hacer es actualizarse, ¿sí? Lo va a actualizar en la nube con la nueva IP de la WAN y la nube actualizará todas las puertas de enlace. Así que es algo de lo que hemos hablado también anteriormente. Bueno, hablamos un poco de cifrados. Aquí tenemos la posibilidad que admite ya de 256 y también Diffie-Hellman. Se puede hacer una VPN con un ESG o un SD-WAN detrás de otro router. Se va a agregar la función transversal de forma automática, ¿sí? Y el cloud va a monitorear siempre la IP pública, ¿sí? Y a futuro también lo que se va a poder hacer es una VPN directamente a una AP. Sí, todavía no está disponible, pero vamos a tener la posibilidad de hacer un auto VPN entre diferentes APs, ¿sí? Así que esto es un poco el resumen de eh, características que tenemos, ¿sí? ¿Cuáles son, según algunas de las características, el uso de la licencia Pro o el Gateway Pro? Características de mejora que tenemos. ¿Sí? Tenemos diagnóstico mejorado, duración de registro mejorada, aumento de la cantidad de vouchers, copia de seguridad, para todo lo que sea topologías de VPN y el NAT transversal de forma automática necesitamos una licencia Pro y bueno, dependiendo del tipo de hardware también la licencia Pro nos va a habilitar algunas características más profesionales que podríamos utilizar. No es necesario el uso de una licencia Pro para cualquier tipo de router o de AP, sino que lo que nos da la licencia Pro es unas características adicionales. Vale, ¿alguna pregunta respecto a este nuevo router que tengáis? La podemos responder en este momento.